amigos del Excel, hoy os quiero mostrar la función unir cadena. Bien, hasta ahora, hasta antes del Office 365, cuando queríamos unir o concatenar algo, teníamos que usar la función concatenar, la celda, punto y coma, comillas, dejar un espacio, punto y coma, segunda celda, paréntesis, y así concatenábamos. Bien, con el Office 365 lo que nos hemos encontrado es una nueva función, la cual lo que hace es simplificarlo mucho. La función es la siguiente: igual, unir cadenas, identificador es cómo queremos que nos separe la unión de varios textos. En este caso voy a poner el guión bajo para facilitaros el ejemplo. Punto y coma, le decimos que si es verdadero, punto y coma, y solamente tenemos que seleccionar las celdas que queremos concatenar y paréntesis. Bien, como podéis ver, he puesto el guión bajo para identificar que Michael Schumacher ya tiene un espacio en medio, pero el que nos ha puesto es la separación de la celda piloto de la nacionalidad, que le hemos puesto un guión bajo. Esto ha hecho que nos facilite mucho el concatenado de varias celdas. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.